Apenas había despuntado el alba cuando Sofía abrió los ojos, despertada por el sonido familiar de una tos seca procedente de la habitación contigua. Silenciosamente, la niña de 7 años se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos tocando el frío y desgastado suelo de madera. Miró a su hermana de 5 años, Clara, todavía profundamente dormida, un ángel acurrucado bajo mantas remendadas. Sofía caminó de puntillas por el estrecho pasillo, las tablas del suelo crujiendo suavemente bajo sus pasos. Su pequeño piso en un modesto barrio obrero de Madrid olía a medicinas y a manzanilla. Se detuvo ante la puerta entreabierta de la habitación de su abuela, observando la frágil figura sentada en la cama, luchando por recuperar el aliento. «Abuela», llamó Sofía suavemente. Entrando, «¿Te traigo tu medicina?» La anciana levantó la vista, una sonrisa cansada iluminando su rostro arrugado. «Mi ángel mañanero», murmuró con afecto. «No te preocupes por mí, cariño. Ve a jugar un poco antes del desayuno». Sofía dudó, su mirada recorriendo la modesta habitación, deteniéndose en los frascos de recetas en la mesita de noche y la pila de facturas impagadas sobre la cómoda. Con un asentimiento reacio, se fue, decidida a no agobiar a su abuela con sus preocupaciones. Minutos más tarde, Sofía y Clara estaban en la acera frente a su decrépito edificio, una estructura de ladrillo rojo descolorido encajada entre bares de tapas baratos y tiendas de todo a 100. El barrio apenas comenzaba a agitarse con unos pocos madrugadores que pasaban deprisa. «Juguemos a las exploradoras», exclamó Clara, sus ojos brillando de emoción. Sofía sonrió, cediendo al entusiasmo de su hermana menor. Juntas comenzaron su expedición, convirtiendo la calle familiar en una jungla urbana rebosante de aventuras imaginarias. Al doblar una esquina hacia el lujoso barrio de Salamanca, las niñas se detuvieron en seco. Una escena surrealista se extendía ante ellas. Un coche de alta gama, reluciente bajo el sol de la mañana, se había volcado de costado y un humo denso escapaba de su capó abollado. El chirrido del metal retorciéndose todavía resonaba en el aire. «Mira, Sofía», señaló Clara, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y fascinación. Por un momento, Sofía se quedó helada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Entonces vio movimiento dentro del coche, una mano pálida presionada contra el parabrisas agrietado. «Todavía hay alguien dentro», jadeó. Sin pensarlo 2 veces, Sofía agarró la mano de Clara y corrió hacia el accidente. A medida que se acercaban, el olor a gasolina y a goma quemada llenaba el aire. Sofía soltó la mano de Clara. «Quédate aquí», le ordenó con firmeza, y luego se acercó más al vehículo destrozado. Agachándose junto a la ventanilla del conductor, Sofía vio a una mujer atrapada en su asiento. Su rostro estaba manchado de sangre, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en Sofía, con una mezcla de miedo y esperanza. «¡Aguante, señora!», gritó Sofía, tirando de la manija de la puerta con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. La puerta no cedía. Clara, incapaz de quedarse quieta por más tiempo, se unió a su hermana. Juntas empujaron y tiraron, sus músculos temblando por el esfuerzo. Finalmente, con un gemido metálico, la puerta cedió. «Clara, ayúdame a alcanzarla», jadeó Sofía. Las hermanas extendieron sus manos, agarrando los brazos de la mujer herida. Con cuidado, la ayudaron a salir del coche destrozado, sus pequeños cuerpos tensos por el esfuerzo. En el momento en que la mujer estuvo a salvo en la acera, las sirenas resonaron en la distancia. Sofía levantó la vista y vio a los adultos corriendo hacia ellas, el asombro y la admiración claros en sus rostros. La mujer rescatada, todavía aturdida, miró a las 2 niñas. Su elegante traje de negocios estaba roto y manchado, pero había una dignidad en ella que ni siquiera el accidente podía borrar. «Ustedes me salvaron», susurró, su voz temblando de emoción. Sofía y Clara intercambiaron una mirada, de repente conscientes de la magnitud de lo que acababan de hacer. Antes de que pudieran responder, llegaron los paramédicos,
rodeando a la mujer herida. Mientras la colocaban en una camilla, ella extendió la mano, agarrando la muñeca de Sofía. «¿Cómo te llamas, mi pequeña heroína?», preguntó. «Sofía», respondió la niña, su voz casi un susurro. «Y esta es mi hermana, Clara». La mujer asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sofía y Clara», repitió suavemente. «Nunca las olvidaré. Gracias». Con esas palabras fue llevada a la ambulancia, dejando a las dos niñas de pie en la acera, viendo cómo el vehículo se alejaba, las sirenas resonando por las calles de la ciudad. Sofía sintió un tirón en la manga. Al mirar hacia abajo, vio los grandes ojos de Clara llenos de preguntas. «Sofía», susurró. «¿Quién era esa señora?». Sofía negó con la cabeza lentamente, su mirada todavía fija en la lejana ambulancia. «No lo sé, Clara», respondió, «pero algo me dice que lo averiguaremos». Las hermanas se quedaron allí un momento, cogidas de la mano, el mundo a su alrededor pareciendo más grande y misterioso que nunca. Luego, recordando a su abuela en casa, probablemente preocupada por su ausencia, se dieron la vuelta y regresaron a su piso. Mientras caminaban, Sofía no pudo evitar sentir que algo había cambiado. El día que había comenzado como cualquier otro, se había convertido en algo extraordinario, y en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba que esta no sería la última vez que verían a la misteriosa mujer del coche. Con una última mirada por encima del hombro, Sofía apretó la mano de Clara y aceleró el paso. Fuera lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntas, con el mismo coraje que habían demostrado esa fatídica mañana. El aroma de tostadas y café aguado llenaba la pequeña cocina cuando Sofía y Clara entraron, sin aliento y con los ojos brillantes de emoción. Su abuela, Elena, estaba de pie junto al fuego, removiendo lentamente una olla. Al oír los pasos apresurados de sus nietas, se dio la vuelta, el alivio suavizando las líneas de preocupación en su rostro envejecido. «Niñas, ¿dónde han estado?». «Estaba a punto de salir a buscarlas», exclamó Elena, su voz una mezcla de reprimenda y alivio. Sofía abrió la boca para responder, pero Clara, incapaz de contener su emoción, soltó. «Abuela, no te lo vas a creer. Salvamos a una señora de un coche volcado». El rostro de Elena se puso pálido, y la cuchara que tenía en la mano cayó en la olla con un golpe sordo. «¿Hicieron qué?». Sofía le lanzó a Clara una mirada de advertencia antes de volverse hacia su abuela. «No te preocupes, abuela, estamos bien. Hubo un accidente de coche cerca y nosotras... Bueno, ayudamos a la señora a salir del coche». Durante los siguientes minutos, las niñas contaron su historia, sus voces superponiéndose en su excitación. Elena escuchaba, el horror y un orgullo reacio mezclándose en su rostro. Cuando terminaron, las abrazó a ambas con fuerza, sus brazos temblando ligeramente. «Fueron muy valientes», dijo en voz baja, «pero también muy imprudentes. Podrían haberse hecho daño». «Pero abuela», protestó Clara, «la señora necesitaba ayuda». Elena suspiró, acariciando suavemente el pelo de su nieta. «Lo sé, cariño. Solo prométanme que me avisarán la próxima vez que decidan salvar el mundo, ¿de acuerdo?». Las niñas rieron, asintiendo solemnemente. El resto de la tarde transcurrió como de costumbre, aunque Sofía no pudo evitar notar las miradas preocupadas que su abuela le lanzaba cuando pensaba que Sofía no la estaba mirando. A la mañana siguiente, temprano, Sofía se despertó con el sonido de golpes firmes en la puerta del piso. Se sentó en la cama, frotándose los ojos somnolientos, oyendo los pasos vacilantes de su abuela en el pasillo. «Clara, despierta», susurró Sofía, sacudiendo suavemente a su hermana. «Hay alguien en la puerta». Las dos niñas se deslizaron silenciosamente fuera de la cama y se arrastraron hacia el pasillo, escondiéndose detrás de la puerta entreabierta del salón. Desde allí podían ver a su abuela hablando con dos hombres en la entrada. Uno era alto y de hombros anchos, con uniforme de policía. El otro, más bajo y de aspecto más severo, vestía de paisano, pero Sofía notó la placa enganchada en su cinturón. «¿Señora Elena Martínez?»,
preguntó el oficial uniformado. Somos de la comisaría local. Nos gustaría hablar con sus nietas sobre el accidente de ayer. Elena dudó, su mano agarrando el marco de la puerta. Son solo niñas, protestó débilmente. Seguramente no hay necesidad. El detective de paisano intervino suavemente. Entendemos su preocupación, señora, pero sus nietas pueden tener información crucial. Prometemos ser breves y amables. A regañadientes, Elena asintió y abrió más la puerta. Sofía, Clara, llamó, su voz temblando ligeramente. ¿Podrían venir aquí, por favor? Las niñas intercambiaron una mirada inquieta antes de salir de su escondite. Se acercaron con cautela, situándose instintivamente a cada lado de su abuela. El detective se agachó para mirarlas a los ojos, su expresión suavizándose en una sonrisa amable. Hola, Sofía y Clara. Mi nombre es Detective García. He oído que fueron muy valientes ayer. ¿Podrían contarnos lo que vieron? Sofía, sintiendo la responsabilidad de ser la hermana mayor, dio un paso adelante con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Relató los acontecimientos del día anterior, con Clara añadiendo detalles ocasionalmente, con los ojos muy abiertos por la renovada emoción. Mientras las niñas hablaban, el detective García tomaba notas en un pequeño cuaderno, intercambiando de vez en cuando miradas significativas con su compañero uniformado. Cuando Sofía terminó su relato, el detective se levantó lentamente, su rostro ahora serio. Ustedes dos fueron muy valientes y observadoras, elogió. Luego, dirigiéndose a Elena, continuó con un tono más grave. Señora Martínez, hay algo más que debemos discutir. Sería mejor si las niñas no escucharan esta parte. Elena asintió, su expresión tensa. Niñas, ¿por qué no van a su habitación un momento? Sofía estuvo a punto de protestar, pero la mirada de su abuela la silenció. Tomando la mano de Clara, se retiró al dormitorio, cerrando la puerta tras ellas. Aún impulsada por una curiosidad irresistible, Sofía pegó la oreja a la delgada madera. La voz del detective García llegó, ahogada pero audible. Evidencia de que los frenos del coche fueron manipulados deliberadamente. Creemos que no fue un accidente, sino un intento de... El resto de la frase se perdió cuando Clara tiró de la manga de Sofía. ¿Qué están diciendo?, susurró. Shh. Sofía le hizo un gesto a su hermana para que se callara, esforzándose por oír más. La mujer que su nieta salvó es Ana Dubois, una empresaria muy influyente, continuó el detective. Existe la posibilidad de que quien quiera que hiciera esto pueda venir a por los testigos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Testigos. Eso significaba ellas. La voz de su abuela, temblorosa y asustada, llegó a la habitación. Pero si solo son niñas, seguramente nadie. Estamos tomando todas las precauciones necesarias, señora, interrumpió el oficial uniformado. Aumentaremos las patrullas en el barrio y... Sofía se apartó de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Miró a Clara, que le devolvió la mirada con ojos grandes y confusos. Sofía, susurró Clara, ¿qué está pasando? Sofía forzó una sonrisa, tratando de parecer más segura de lo que se sentía. Nada de qué preocuparse, Clara. La policía solo quiere asegurarse de que estamos a salvo. Antes de que Clara pudiera hacer más preguntas, la puerta del dormitorio se abrió. Elena entró, su rostro pálido pero sereno. Ya está bien, niñas. Los oficiales se han ido. Sofía estudió el rostro de su abuela, notando las líneas de preocupación más profundas alrededor de sus ojos. «¿Abuela?», comenzó, vacilante. «¿Estás realmente bien?». Elena se sentó en el borde de la cama, acercando a sus nietas. «Por supuesto, mis amores», dijo, su voz artificialmente alegre. La policía solo quería asegurarse de que sabían todo sobre el accidente. Ambas fueron muy valientes al ayudar a esa señora. Pero Sofía no pasó por alto el temblor en las manos de su abuela, ni cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, como si esperara ver alguna amenaza oculta acechando en las calles de abajo. «Ahora», continuó Elena, levantándose con una sonrisa forzada,
¿Qué tal un chocolate caliente especial? Creo que todas nos merecemos un pequeño capricho hoy. Mientras Clara saltaba de la cama, encantada con la idea de un dulce inesperado, Sofía permaneció sentada, su mente dando vueltas. La emoción de la aventura de ayer había sido reemplazada por una creciente sensación de inquietud. ¿Quién era exactamente Ana Dubois? ¿Por qué alguien querría hacerle daño? Y, lo que es más importante, ¿estaban realmente a salvo? Mientras seguía a su abuela y a su hermana a la cocina, Sofía se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Pasara lo que pasara, protegería a su familia, incluso si eso significaba desentrañar un misterio mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. En los días que siguieron a la visita de la policía, un tenso silencio se instaló en su pequeño piso. Sofía notó cómo su abuela cerraba la puerta con doble llave por la noche, cómo insistía en que las niñas jugaran dentro, cómo su mirada barría constantemente la calle desde la ventana del salón. Una semana después del accidente, Sofía estaba ayudando a Clara con un puzzle en la mesa de la cocina cuando sonó el teléfono. Elena respondió, su voz baja y cautelosa. Las hermanas intercambiaron miradas curiosas, tratando de captar fragmentos de la conversación. «Sí, soy yo». «Oh, ya veo. Bueno, eso es muy amable, pero...» Elena hizo una pausa. Su rostro se puso pálido. «¿Ana Dubois? ¿La Ana Dubois?» Al oír el nombre, Sofía sintió una sacudida de emoción. Se levantó bruscamente, tirando una pieza del puzzle al suelo. «Shh, Clara», siseó, aunque sus ojos también brillaban de curiosidad. Elena continuó hablando por teléfono, su voz ahora un poco trémula. «Sí, entiendo. Es muy generoso, pero no estoy segura de si... Bueno, si insiste... ¿Mañana? ¿Tan pronto?» Cuando Elena finalmente colgó, se giró para encontrar a sus nietas mirándola expectantes. «Era sobre la señora del coche, ¿verdad?», preguntó Sofía, apenas conteniendo su emoción. Elena asintió lentamente, sentándose a la mesa. «Sí, era ella, esa mujer a la que ayudaron. Se llama Ana Dubois». «¿Quién es Ana Dubois?», preguntó Clara, perpleja. «Es una mujer muy rica y famosa», explicó Elena. «Posee varias empresas y...» «Y quiere vernos», interrumpió Sofía, con los ojos muy abiertos. Elena dudó antes de responder. «Sí, nos ha invitado a visitar su finca mañana, como agradecimiento por lo que hicieron». El rostro de Clara se iluminó. «¿Una finca de verdad? ¿Con una casa gigante? ¿Podemos ir, abuela, por favor?» Sofía, sin embargo, notó la reticencia de su abuela. «¿Abuela, no quieres ir?» Elena forzó una sonrisa. «No es eso, cariño. Es solo que... Bueno, es un mundo muy diferente al nuestro. Y después de lo que dijo la policía...» «Pero, abuela», argumentó Sofía, «si fuera peligroso, la señora Dubois no nos invitaría, ¿verdad? Además, siempre dices que debemos ser educados cuando alguien nos extiende una invitación». Clara asintió con entusiasmo, respaldando a su hermana. Elena miró de una nieta a la otra, sus hombros hundiéndose en resignación. «Está bien», suspiró, «iremos, pero ambas tienen que prometer que se portarán bien y se mantendrán cerca de mí en todo momento». Las niñas aceptaron con entusiasmo, intercambiando sonrisas triunfantes. A la mañana siguiente, una nerviosa expectación llenó el aire mientras las tres se preparaban para salir. Elena insistió en que las niñas llevaran su mejor ropa, aunque eso significara que el vestido de Sofía era un poco corto y los zapatos de Clara un poco apretados. Exactamente a las 10 de la mañana, una reluciente limusina negra se detuvo frente a su destartalado edificio. Sofía y Clara corrieron a la ventana, boquiabiertas ante el lujoso coche que parecía absurdamente fuera de lugar en su modesta calle. «Niñas, vamos», llamó Elena, su voz tensa. «Y recuerden, los mejores modales». Descendieron las desvencijadas escaleras, Elena sosteniendo firmemente la mano de cada nieta. Un chófer uniformado las esperaba, abriendo la puerta de la limusina con una floritura. «Buenos días, señoras», saludó cortésmente.
La señora Dubois está ansiosa por darles la bienvenida. El interior del coche era un mundo aparte. Lujosos asientos de cuero, una pequeña nevera llena de zumos y agua, incluso una televisión incorporada. Clara no podía dejar de tocarlo todo, mientras que Sofía observaba la ciudad pasar por la ventana, maravillada por el paisaje cambiante a medida que se adentraban en barrios cada vez más exclusivos. Elena, sin embargo, se ponía más tensa con cada kilómetro que pasaba. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas en su regazo, y apenas miraba por la ventana, sus ojos fijos en algún punto invisible adelante. «Abuela», preguntó Sofía suavemente, «¿estás bien?» Elena parpadeó, como si saliera de un trance. «Por supuesto, cariño. Solo estoy un poco nerviosa. Ha pasado mucho tiempo desde que he estado en un lugar tan elegante». Pero Sofía notó algo más en los ojos de su abuela. No solo nerviosismo, miedo, reconocimiento. Antes de que pudiera preguntar más, el coche comenzó a reducir la velocidad. «Hemos llegado, señoras», anunció el chofer. Salieron de la limusina, sin palabras ante la vista que tenían delante. La finca de Ana Dubois era una imponente estructura de piedra y cristal, rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Una fuente ornamental adornaba la entrada circular, y Sofía podría haber jurado que vio un pavo real paseando por el césped. «Es como un castillo», exclamó Clara, sus ojos brillando de asombro. Elena apretó las manos de las niñas. «Recuerden, niñas, los mejores modales», murmuró, aunque su voz temblaba ligeramente. Mientras subían los escalones de mármol hacia la gran entrada, Sofía no pudo evitar notar lo pequeña que parecía su abuela, lo frágil. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara algo o a alguien. La enorme puerta de roble se abrió antes de que llegaran, revelando a una mujer serena con un traje impecable. Aunque algunas magulladuras seguían siendo visibles, su rostro era acogedor. «¡Sofía! ¡Clara!», exclamó Ana Dubois, una sonrisa genuina iluminando sus facciones. «Mis pequeñas heroínas». Las niñas sonrieron tímidamente, pero fue la reacción de Elena lo que llamó la atención de Sofía. Su abuela se quedó helada en el sitio, su rostro una máscara de shock y reconocimiento. Ana Dubois volvió su mirada hacia Elena, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Las dos mujeres cruzaron sus miradas, un torbellino de emociones pasando por sus rostros. «¿Elena?», susurró Ana, su voz apenas audible. «¿De verdad eres tú?». Elena tragó saliva, su voz temblando al responder. «Hola, Annie, ha pasado mucho tiempo». Sofía miró de su abuela a Ana Dubois, su mente acelerada. ¿Se conocían? ¿Cómo? ¿Y por qué su abuela parecía tan asustada? Antes de que se pudieran hacer preguntas, Ana recuperó la compostura, su sonrisa volviendo, aunque ligeramente forzada. «Por favor, entren. Tenemos mucho de qué hablar». Siguiendo a Ana al interior de la mansión, Sofía sintió que estaban entrando en un mundo mucho más complicado y misterioso de lo que jamás habían imaginado. Y de alguna manera, su abuela parecía estar en el centro de todo. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Sofía y Clara se quedaron boquiabiertas ante los techos abovedados, las pinturas que parecían increíblemente valiosas y los candelabros de cristal que brillaban como constelaciones suspendidas. Pero el verdadero foco en ese momento estaba en la interacción entre Elena y Ana Dubois. Las dos mujeres caminaban una al lado de la otra, sus pasos vacilantes, como si pisaran un terreno desconocido y posiblemente peligroso. Sus contrastes eran sorprendentes. Ana con su impecable traje de diseñador y Elena con su sencillo vestido gastado. Sin embargo, había una familiaridad en sus miradas, una que trascendía las apariencias y que intrigaba a Sofía. Ana las condujo a un espacioso salón. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista impresionante de los jardines, pero nadie parecía notarlo en ese momento. «Por favor, tomen asiento», dijo Ana, señalando los sofás de cuero. Su voz tenía un temblor sutil, casi imperceptible.
Clara se dejó caer inmediatamente en uno de los sofás, soltando un guau de admiración por su suavidad. Sofía, sin embargo, dudó, con los ojos puestos en su abuela. Elena parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Ana se sentó frente a ellas, sus ojos sin apartarse nunca del rostro de Elena. Durante un largo momento nadie habló. El silencio era tan espeso que Sofía podía oír el tic-tac de un reloj de pie en la esquina. Finalmente, Ana rompió el silencio. «Elena», dijo suavemente, «después de todos estos años, nunca imaginé». Elena asintió, rígida. «Yo tampoco, Annie. Es toda una sorpresa». Sofía no pudo soportarlo más. «¿Se conocen?», preguntó, mirando de una mujer a la otra. Ana soltó una risa suave, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Oh, sí, cariño, tu abuela y yo éramos mejores amigas». «¿Mejores amigas?», repitió Clara con los ojos muy abiertos. «¿Como yo y Sofía?». «Exactamente como tú y Sofía», confirmó Ana con una sonrisa amable. «Hace mucho, mucho tiempo». Elena pareció encontrar su voz. «Crecimos juntas», explicó, su mirada perdida en recuerdos lejanos. «Vivíamos en la misma calle, íbamos al mismo colegio. Hacíamos las mismas travesuras», añadió Ana, un brillo travieso en sus ojos. Por un momento, las dos mujeres se miraron, y Sofía vislumbró una chispa de la amistad que una vez existió entre ellas. Luego, tan rápido como vino, se desvaneció, y la tensión volvió a cernirse en el aire. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía en voz baja. «¿Por qué perdieron el contacto durante tanto tiempo?». La sonrisa de Ana vaciló. Elena desvió la mirada, fijándola en sus manos entrelazadas. «La vida pasó, cariño», respondió Ana después de una pausa. «Se tomaron decisiones, caminos diferentes». «Te fuiste a la universidad», dijo Elena en voz baja. «Yo me quedé para cuidar de mi madre enferma». Ana asintió lentamente. Luego vinieron el matrimonio, los negocios. Antes de que nos diéramos cuenta, habían pasado décadas. Sofía observó a las dos mujeres, sintiendo el peso de los años y las palabras no dichas entre ellas. Había mucho más en esta historia, podía decirlo, tantas emociones complicadas detrás de las sonrisas educadas y las explicaciones concisas. «Pero ahora se han encontrado de nuevo», intervino Clara, su voz llena de optimismo infantil. «Pueden volver a ser amigas, ¿verdad?». Ana y Elena intercambiaron una mirada que Sofía no pudo descifrar. Había esperanza, pero también aprensión, tal vez incluso miedo. «Por supuesto, cariño», respondió Ana, aunque su tono no era del todo convincente. «De hecho, por eso las invité a todas hoy aquí. Para reconectar». Elena se movió incómodamente. «Annie, no sé si...». «Por favor, Elena», interrumpió Ana suavemente. «Después de lo que tus nietas hicieron por mí, y después de todos estos años, ¿no podemos al menos hablar?». Siguió una pausa tensa. Sofía contuvo la respiración, sintiendo que este era un momento crucial, aunque no entendiera del todo por qué. Finalmente, Elena asintió lentamente. «Está bien», aceptó, «supongo que nos lo debemos». El alivio fue evidente en el rostro de Ana. Se levantó y caminó hacia una estantería cercana. «Tengo algo que enseñarles», dijo, cogiendo un gran y polvoriento álbum de fotos. Al regresar, abrió el álbum, y Sofía y Clara se inclinaron para ver. Las páginas estaban llenas de fotografías en blanco y negro y sepia de dos niñas en diferentes etapas de la vida. «Mira, Sofía», exclamó Clara, «esa es la abuela». Sofía se acercó más, su corazón latiendo con fuerza. Allí, sonriéndole, había una versión mucho más joven de su abuela, y a su lado, con los brazos entrelazados y los rostros radiantes, estaba una niña que solo podía ser Ana. «Esto fue en nuestro primer día de colegio», explicó Ana, señalando una foto. «Y aquí está nuestra graduación del instituto». Mientras Ana pasaba las páginas, narrando cada foto,
Sofía notó un cambio gradual en el comportamiento de su abuela. La tensión en los hombros de Elena comenzó a aliviarse y una sonrisa genuina comenzó a formarse en sus labios. «Oh, Annie, ¿todavía tienes esto?», preguntó Elena, señalando una foto de las dos niñas con collares a juego. Ana tocó la foto con cariño. «Por supuesto que sí. Nuestros collares de la amistad. ¿Recuerdas cómo ahorramos durante meses para comprarlos?». Elena rió suavemente. ¿Cómo podría olvidarlo? Juramos no quitárnoslos nunca. Por un momento, las dos mujeres se miraron, y Sofía vio pasar entre ellas décadas de historia compartida. Alegrías, tristezas, secretos. Todo estaba allí, en las miradas que intercambiaron. «Lo siento, Elena», dijo Ana en voz baja, «por dejar que la vida nos separara». Elena tragó saliva, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Yo también lo siento, Annie. Quizás no sea demasiado tarde para arreglar las cosas». Ana sonrió, una sonrisa llena de esperanza y un toque de tristeza. «Me encantaría». Sofía observaba con una mezcla de fascinación y confusión. Había mucho más en esta historia de lo que se decía, tantas capas de emoción e historia que apenas podía comprender. Pero una cosa estaba clara. Esta inesperada reunión estaba a punto de cambiar sus vidas de maneras que ninguno de ellos podía predecir. Y Sofía, con su curiosidad natural, estaba decidida a descubrir cada secreto que estas dos viejas amigas compartían. Mientras las dos mujeres continuaban hojeando el álbum, riendo y ocasionalmente secándose las lágrimas, Sofía se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Desentrañaría este misterio, sin importar lo complejo que resultara ser, porque algo le decía que el futuro de su familia dependía de ello. El aroma a té de jazmín llenaba la habitación mientras Ana y Elena seguían pasando las páginas del álbum de fotos, sus voces mezclándose en una sinfonía de risas nostálgicas y suspiros. Sofía y Clara se sentaron en la alfombra de felpa a los pies de su abuela, absorbiendo cada palabra e imagen con creciente fascinación. «Y aquí», dijo Ana, señalando una foto de dos adolescentes sonriendo frente a un coche viejo, «fue cuando decidimos hacer un viaje improvisado a la playa. ¿Recuerdas eso, Elena?». Elena soltó una risa suave. ¿Cómo podría olvidarlo? El coche se averió a mitad de camino y tuvimos que empujarlo durante kilómetros. ¿Empujaron un coche entero?, preguntó Clara, con los ojos muy abiertos por la admiración. «Bueno, no teníamos muchas opciones», respondió Ana con una sonrisa traviesa. «Pero ya sabes, a veces las mejores aventuras son las que no salen exactamente como se planean». Sofía notó un brillo en los ojos de su abuela que nunca antes había visto. Era como si estas historias estuvieran despertando una parte de Elena que había permanecido latente durante mucho tiempo. «Y esa vez que nos apuntamos en secreto al concurso de talentos del colegio», añadió Elena, su rostro iluminándose al recordarlo. Ana se rió a carcajadas. «Oh, Dios mío, nuestra coreografía fue un completo desastre». «Pero ganamos el premio a la actuación más original», intervino Elena, guiñando un ojo a las niñas. Sofía y Clara intercambiaron miradas de asombro. Era difícil imaginar a su abuela, siempre tan seria y preocupada, como una adolescente despreocupada haciendo travesuras. «¿Abuela?», comenzó Sofía vacilante, «tú y la señora Dubois parecían tan unidas. ¿Por qué dejaron de hablar durante tanto tiempo?». La sonrisa de Elena vaciló e intercambió una rápida mirada con Ana. Por un momento, el silencio pesó en la habitación. Ana habló primero. «Bueno, cariño, a veces la vida nos lleva por caminos diferentes. Yo me fui a la universidad en otra ciudad y tu abuela se quedó aquí para cuidar de su familia». «¿Pero no podían visitarse?», preguntó Clara inocentemente. Elena suspiró. «Al principio intentamos mantener el contacto, cartas, llamadas telefónicas, pero con el tiempo se hizo más difícil. Annie estaba ocupada con sus estudios y sus nuevos amigos, y yo tenía responsabilidades aquí. Y entonces», continuó Ana, su voz volviéndose más suave,
Hubo malentendidos. Cosas que dijimos o no dijimos. Antes de que nos diéramos cuenta, habían pasado años. Sofía frunció el ceño, sintiendo que había más en la historia de lo que estaban contando. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando el agudo timbre del teléfono cortó el aire. Ana se levantó bruscamente. «Disculpen, tengo que cogerlo», dijo, su voz de repente tensa. Salió de la habitación rápidamente, dejando tras de sí un silencio incómodo. Sofía observó a su abuela de cerca, notando cómo la postura de Elena se tensaba, sus ojos siguiendo a Ana con una mezcla de preocupación y miedo. Pasaron los minutos, y la tensión en la habitación era palpable. Incluso Clara, normalmente parlanchina, permaneció en silencio, sintiendo que algo andaba mal. Cuando Ana finalmente regresó, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Está todo bien, Annie?», preguntó Elena suavemente, usando inconscientemente el apodo de la infancia. Ana asintió, rígida. «Sí, solo un asunto urgente. Ya sabes cómo es». Pero Sofía podía decir que no era solo un asunto. Había un miedo en los ojos de Ana que no había estado allí antes. «Quizás», continuó Ana, su voz demasiado brillante, «deberíamos dar un paseo por los jardines. El día es demasiado hermoso para quedarse dentro, ¿no creen?». Mientras todos se levantaban para seguir a Ana, Sofía notó que su abuela dudaba, con los ojos fijos en su vieja amiga. «Annie», dijo Elena en voz baja, posando una mano en el brazo de Ana, «¿estás segura de que todo está bien?». Por un momento, la máscara de Ana se deslizó y Sofía vislumbró pánico, desesperación. Tan rápido como vino, se fue, reemplazado por una sonrisa convincente. «Por supuesto, Elena». «No te preocupes», respondió Ana, palmeando la mano de Elena. «Vamos, a las niñas les encantará ver los pavos reales». Mientras seguían a Ana al exterior, Sofía no pudo evitar notar cómo el comportamiento de ambas mujeres había cambiado. La fácil camaradería de antes había sido reemplazada por una tensión casi tangible. Fuera lo que fuera esa llamada telefónica, había removido algo que ambas mujeres intentaban ocultar. Y Sofía, con su mente aguda y su curiosidad insaciable, estaba decidida a averiguar qué era. Mientras paseaban por los exuberantes jardines, con Clara corriendo delante para admirar las flores exóticas y los majestuosos pavos reales, Sofía se quedó atrás, observando a las dos mujeres mayores con atención. Caminaban una al lado de la otra, pero ahora había una distancia entre ellas que no había estado allí antes. Ocasionalmente intercambiaban miradas cargadas, como si tuvieran una conversación silenciosa que nadie más podía oír. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Había secretos aquí, profundos y potencialmente peligrosos. Y de alguna manera sabía que no solo estaban en el pasado, estaban vivos, respirando, amenazando con estallar en el presente en cualquier momento. Mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped inmaculado, Sofía se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Descubriría este misterio, sin importar el costo. Porque algo le decía que el futuro de su familia, y quizás mucho más, pendía de un hilo. El paseo por los jardines terminó, y el grupo regresó al fresco interior de la mansión. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales, creando intrincados patrones en el suelo de mármol. Mientras Ana y Elena se dirigían al salón a tomar una taza de té, Sofía vio su oportunidad. «Leonora». «Dubois», comenzó, su voz rebosante de una curiosidad apenas contenida. «¿Podemos explorar un poco la casa? Tendremos mucho cuidado». Ana dudó un momento, lanzando una rápida mirada a Elena. «Bueno, supongo que no hay nada de malo. Solo no entren en ninguna habitación cerrada, ¿de acuerdo?». Con un ávido asentimiento, Sofía agarró la mano de Clara y las dos partieron en su mini aventura. La mansión era un laberinto de opulentos pasillos y grandes habitaciones. Cada espacio parecía contar una historia diferente. Una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo,
una sala de música con un reluciente piano de cola, una sala de juegos con una antigua mesa de billar. Fue en un pasillo del segundo piso donde algo llamó la atención de Sofía. Una serie de fotografías bordeaban la pared, todas ellas con un joven en diferentes etapas de la vida. «Mira, Clara», susurró Sofía, acercando a su hermana. «Este debe ser el hijo de la señora Dubois». Las fotos mostraban a un niño de pelo oscuro creciendo, primero un bebé sonriente, luego un niño con uniforme escolar, un adolescente sosteniendo un trofeo de tenis y finalmente un joven adulto con toga de graduación universitaria. «Parece simpático», comentó Clara, con los ojos fijos en la última foto, donde el joven sonreía junto a Ana, ambos vestidos formalmente como para un evento de gala. Sofía asintió, pero algo en la foto la inquietó. La sonrisa del joven no llegaba a sus ojos, parecían distantes, casi fríos. «Veo que han encontrado las fotos de Tomás». La voz de Ana sonó detrás de ellas, haciendo que las hermanas saltaran. «Lo siento, no queríamos fisgonear», se disculpó Sofía, sintiendo una punzada de culpa. Ana sonrió, pero la tristeza parpadeó en sus ojos mientras miraba las fotos. «No se preocupen, queridas. Este es mi hijo, Tomás. Él ya no vive aquí». «¿Dónde está ahora?», preguntó Clara inocentemente. Un destello de dolor cruzó el rostro de Ana. «Para ser honesta, no estoy segura. Tomás ha estado distante últimamente y no hemos hablado en un tiempo». Sofía percibió el dolor en la voz de Ana y sintió una punzada de simpatía. Estaba a punto de preguntar más cuando unos pasos se acercaron. Su abuela apareció al final del pasillo, su rostro palideciendo al ver las fotos de Tomás. «Annie», dijo Elena en voz baja, «quizás deberíamos volver al salón. Se está haciendo tarde». Pero Sofía no pudo evitar notar cómo los ojos de su abuela se demoraban en las fotos de Tomás, una extraña expresión en su rostro. Reconocimiento, miedo. Mientras bajaban, Sofía sintió un cambio en la atmósfera de la mansión. Las sombras parecían más profundas, los pasillos más largos y premonitorios. Un escalofrío la recorrió e instintivamente se acercó más a Clara. De repente, un fuerte estruendo resonó por la casa, haciendo que todos se congelaran. Sonaba como cristales rotos, proveniente de algún lugar de arriba. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Clara, su voz temblando. Ana frunció el ceño, su postura se volvió rígida. «Probablemente solo el viento derribando algo. Haré que uno de los empleados lo revise». Pero Sofía notó la mirada alarmada que Ana y su abuela intercambiaron. Claramente, ninguna de las dos creía que fuera solo el viento. Continuaron hacia el salón, pero la atmósfera relajada de antes se había desvanecido. Ana parecía distraída, sus ojos desviándose hacia la puerta como si esperara que alguien o algo apareciera. Elena, por su parte, estaba inquieta, sus manos retorciendo nerviosamente la tela de su vestido. «Annie», comenzó, vacilante, «quizás deberíamos irnos. Se está haciendo tarde y las niñas...» Antes de que Ana pudiera responder, las luces parpadearon momentáneamente, sumiendo la habitación en la oscuridad antes de volver a encenderse. Clara soltó un chillido de miedo, aferrándose a Sofía. «Eso pasa a veces», dijo Ana rápidamente, aunque su voz temblaba ligeramente. «El sistema eléctrico es viejo». Sofía, sin embargo, no estaba convencida. Vio cómo Ana miraba nerviosamente el teléfono en la mesita, como si esperara que sonara en cualquier momento. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. El tic-tac del reloj de pie sonaba ensordecedor en la repentina quietud. Sofía podía sentir su corazón latiendo con fuerza, una ominosa sensación de peligro bullendo en su estómago. Fue entonces cuando notó algo extraño, un olor tenue pero distintivo que no había estado allí antes, el olor a humo de cigarrillo. «¿Alguien está fumando?», preguntó, su voz cortando el silencio como un trueno. Ana palideció visiblemente. «Imposible», murmuró. «Nadie fuma aquí, y el personal sabe que no está permitido dentro». Elena se levantó bruscamente. «Annie», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos,
Creo que es hora de que nos vayamos. Pero antes de que nadie pudiera moverse, el sonido de pasos pesados resonó desde arriba, acercándose a la escalera. El rostro de Ana se puso blanco como el papel. Esto no puede ser, susurró. Sofía observó con horror cómo el miedo se apoderaba de los rasgos de Ana. Quienquiera que viniera, no era bienvenido. «Niñas», dijo Elena urgentemente, acercando a Sofía y Clara, «quédense a mi lado». Los pasos se hicieron más fuertes con cada segundo. Sofía sintió a Clara temblar a su lado y apretó la mano de su hermana, tratando de proyectar un coraje que no sentía. Ana se levantó lentamente, sus ojos fijos en la puerta del salón. Su postura era rígida, como si se preparara para una confrontación. Cuando los pasos se detuvieron fuera de la puerta, el silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía podía oír el martilleo de su propio corazón en sus oídos. El pomo de la puerta giró lentamente. Sofía contuvo la respiración, su cuerpo tenso como un arco. Quienquiera que estuviera al otro lado de esa puerta, instintivamente supo que su llegada lo cambiaría todo. La puerta se abrió con un crujido, y en ese momento Sofía comprendió que las sombras del pasado finalmente habían alcanzado al presente, trayendo consigo secretos y peligros más allá de su imaginación. La puerta se abrió lentamente, revelando no al temido intruso, sino a un hombre de mediana edad con un discreto traje oscuro. Su rostro era una máscara de seriedad profesional. «Señora Dubois», dijo, su voz baja y urgente, «necesitamos hablar en privado». El alivio inundó los rasgos de Ana, solo para ser reemplazado rápidamente por la preocupación. Se volvió hacia Elena y las niñas, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Queridas, lo siento, pero mi jefe de seguridad, Roberto, necesita informarme de algo. ¿Por qué no van a la cocina y le piden a la señora Thompson que prepare unos aperitivos?» Elena asintió, entendiendo que era una señal para irse. «Vamos, niñas», dijo, guiando a Sofía y Clara fuera de la habitación. Mientras caminaban por el pasillo hacia la cocina, Sofía no pudo evitar notar el repentino aumento de actividad en la mansión. Hombres de traje, muy parecidos a Roberto, se movían discretamente por los pasillos, hablando por radios en tonos bajos y urgentes. En la espaciosa e impecable cocina, una amable y robusta mujer, la señora Thompson, las saludó con una sonrisa tensa. «Ah, deben ser las invitadas de la señora Dubois. ¿Qué puedo ofrecerles, señoritas?» Mientras Clara se animaba ante la mención de dulces, Sofía permaneció en silencio, su mente agitada. Algo andaba muy mal aquí, y estaba decidida a averiguar qué era. Pasaron 15 minutos antes de que Ana reapareciera en la cocina. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras aceptaba una taza de té de la señora Thompson. «Elena», dijo Ana, su voz tensa, «¿puedo hablar contigo un momento?» «A solas». Las dos mujeres salieron de la cocina, dejando a Sofía y Clara bajo la atenta mirada de la señora Thompson. Pero Sofía, impulsada por una curiosidad irresistible, murmuró una excusa y se escabulló, siguiéndolas en silencio. Escondida detrás de una columna ornamentada, Sofía escuchó la conversación susurrada entre Ana y su abuela. «Amenaza anónima», decía Ana, su voz temblando. «Afirman que tienen a Tomás. Y, Elena, a mi hijo». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomás, el hijo distanciado de Ana, estaba en peligro. «Oh, Annie», dijo Elena suavemente, llena de compasión. «¿Estás segura? ¿Podría ser alguna broma horrible?» «No», respondió Ana con firmeza. Saben cosas, Elena. Cosas que solo Tomás sabría. Estoy aterrorizada». Siguió una pausa, y Sofía imaginó a su abuela consolando a su vieja amiga, ofreciéndole un apoyo silencioso. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente Elena. «Dinero, por supuesto, pero no solo eso. Mencionaron el pasado, Elena. Nuestro pasado». El silencio volvió a pesar, cargado de significados que Sofía no podía comprender del todo. «Annie», la voz de Elena era firme ahora.
¿Qué está pasando exactamente? ¿Hay algo que no me estás contando? Ana soltó un suspiro tembloroso. Yo no lo sé, Elena. Me temo que los errores de nuestro pasado están volviendo para atormentarnos, y ahora Tomás está atrapado en medio. Sofía se escabulló silenciosamente, su mente dando vueltas con nuevas revelaciones. De vuelta en la cocina, encontró a Clara disfrutando felizmente de un sándwich de chocolate, felizmente inconsciente de la tensión que se apoderaba de la mansión. Pero en los minutos siguientes, la actividad en la casa se intensificó drásticamente. Llegaron más hombres de traje, algunos cargando lo que parecía equipo de seguridad. Se corrieron las cortinas, se cerraron las puertas y una sensación de confinamiento comenzó a establecerse. Cuando Ana y Elena finalmente regresaron a la cocina, ambas parecían serenas, pero Sofía podía ver el miedo persistente en sus ojos. «Niñas», dijo Ana con una sonrisa forzada, «me temo que tenemos que acortar nuestra visita. Han surgido algunos asuntos urgentes». Clara hizo un puchero, decepcionada, pero Sofía asintió solemnemente. Sabía que estaba pasando algo mucho más grande que una visita acortada. Mientras se preparaban para irse, Sofía notó que los hombres de seguridad las observaban de cerca, como si ellas también pudieran ser una amenaza. La atmósfera de la mansión había cambiado por completo, de acogedora a claustrofóbica, de nostálgica a peligrosa. Cerca de la salida, Ana apartó a Elena una última vez. Sofía, fingiendo atarse el zapato, logró captar fragmentos de su conversación. «Mantén los ojos abiertos, Elena. No confíes en nadie. ¿Pero qué hay de las niñas? ¿Están a salvo?» «Eso espero. Pero ten cuidado. Si algo pasa». Las últimas palabras se ahogaron cuando Roberto, el jefe de seguridad, se acercó, indicando que era hora de irse. En el coche que las llevó de vuelta a casa, Sofía observó a su abuela en el espejo retrovisor. Elena parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde, sus manos agarrando su bolso nerviosamente en su regazo. Clara, agotada por la emoción del día, se durmió rápidamente, su cabeza descansando en el hombro de Sofía. Pero Sofía permaneció alerta, su mente rebosante de preguntas. ¿Quién amenazaba a Ana? ¿Qué le había pasado a Tomás? ¿Y qué secretos pasados eran tan peligrosos que podían poner a todos en riesgo en el presente? Mientras la mansión desaparecía en la distancia, Sofía se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Descubriría la verdad, sin importar el costo. Porque algo le decía que la seguridad de su familia, y quizás mucho más, dependía de ello. Apenas había amanecido cuando sonó el teléfono, sacando a Sofía de un sueño intranquilo. Oyó la voz ahogada de su abuela en el pasillo, hablando en tonos urgentes y preocupados. Minutos después, Elena entró en el dormitorio de las niñas, su rostro grabado con una preocupación apenas contenida. «Niñas, levántense», dijo en voz baja. «Tenemos que volver a la finca de la señora Dubois». «¿Pero por qué?», preguntó Clara somnolienta, frotándose los ojos. «Ana, la señora Dubois necesita nuestra ayuda», respondió Elena vagamente. «Vístanse rápido, por favor». Ya en alerta, Sofía notó el temblor en las manos de su abuela mientras ayudaba a Clara a vestirse. Algo grave había sucedido. Una hora después, estaban de vuelta en la finca Dubois, pero la atmósfera era drásticamente diferente a su última visita. Coches de seguridad estaban aparcados en la entrada y hombres de traje patrullaban los terrenos. Roberto, el jefe de seguridad, los recibió en la puerta, su rostro sombrío. «Por aquí, por favor», dijo, guiándolos rápidamente al interior. En el salón encontraron a Ana. Parecía haber envejecido años desde el día anterior, su rostro pálido, ojeras oscuras bajo los ojos. Pero fue el joven sentado en el sofá con la cabeza entre las manos lo que llamó la atención de Sofía. «Tomás», susurró Sofía, reconociéndolo de las fotos. El hijo de Ana levantó la cabeza al oír su nombre. Sus ojos estaban inyectados en sangre y había un aura palpable de desesperación a su alrededor que hizo que Sofía retrocediera instintivamente.
«Oh, Elena, viniste», dijo Ana, su voz temblando de alivio. Se volvió hacia su hijo. «Tomás, querido, estas son Elena y sus nietas. Son amigas». Tomás asintió vagamente, sus ojos recorriendo el grupo antes de centrarse en un punto distante. Ana hizo un gesto para que todos se sentaran. «Tomás apareció esta mañana temprano», explicó en voz baja. «Él. Bueno, no está bien». Sofía observó cómo Ana intentaba hablar con su hijo, haciendo preguntas suaves que eran respondidas con monosílabos o silencio. La tensión en la habitación era espesa. «Tomás, por favor», suplicó Ana, «tienes que decirme qué pasó. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué te amenazaban?» Tomás se estremeció visiblemente. «No puedo, mamá», murmuró. «Ellos todavía están ahí fuera». «No es seguro». Sofía y Clara intercambiaron miradas perplejas. ¿Quiénes eran ellos y por qué Tomás parecía tan aterrorizado? De repente, Roberto entró en la habitación, su expresión sombría. Se inclinó para susurrarle algo al oído a Ana, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par por la alarma. «Están aquí», jadeó. Roberto asintió sombríamente. Al instante, la atmósfera de la habitación cambió. Ana se puso de pie, su postura rígida. «Elena, lleva a las niñas arriba. Ahora». Elena no dudó, agarrando las manos de Sofía y Clara y llevándolas a toda prisa fuera de la habitación. Pero Sofía, siempre observadora, no pudo evitar ver el pánico en el rostro de Tomás, o la forma en que Roberto revisaba discretamente su arma de fuego. Arriba, Elena las llevó a una habitación de invitados, cerrando la puerta con llave detrás de ellas. «Quédense aquí y no hagan ruido», instruyó, su voz temblando. «Abuela, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, su curiosidad superando su miedo. Elena dudó. «¿Yo? No estoy del todo segura, cariño, pero parece que Tomás está en algún tipo de problema. Gente mala podría estar buscándolo». Clara se aferró a la mano de Sofía, sus ojos enormes de miedo. «¿Estamos en peligro?». «No, no», la tranquilizó rápidamente Elena, aunque Sofía vio la incertidumbre en sus ojos. «La seguridad de la señora Dubois nos protegerá». Los minutos se arrastraron como horas. Sofía podía oír voces ahogadas desde abajo, ocasionalmente subiendo de volumen antes de volver a silenciarse. Se acercó a la ventana, mirando cautelosamente a través de las cortinas. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Varios coches oscuros habían llegado y hombres de aspecto intimidante hablaban con Roberto en el jardín delantero. No parecían amistosos. «Sofía, aléjate de la ventana», siseó Elena apartándola. Pasó más tiempo. Clara se había adormecido en el regazo de Elena, agotada por la tensión, pero Sofía permaneció bien despierta, su mente corriendo con teorías y posibilidades. Finalmente, un suave golpe sonó en la puerta. La voz de Ana llegó desde el otro lado. «Elena, niñas». «Ya está bien, pueden salir». Cuando regresaron al salón, Sofía notó inmediatamente los cambios. Tomás parecía aún más nervioso, si eso era posible. Ana estaba pálida, pero había una determinación en sus ojos que no había estado allí antes. «Pido disculpas por las molestias», dijo Ana, intentando sonreír. Hubo un malentendido con algunos de los socios comerciales de Tomás, pero ya está todo arreglado. Sofía, sin embargo, no se lo creyó ni por un segundo. Sintió la tensión en el aire, vio el miedo en los ojos de Tomás, notó cómo Roberto y los otros oficiales de seguridad permanecían en alerta máxima. Mientras los adultos hablaban en voz baja, Sofía se acercó a una de las ventanas. Afuera, uno de los coches oscuros todavía estaba aparcado en la calle, un hombre con gafas de sol observando la mansión. No parecía alguien que acabara de resolver un malentendido. Volviéndose hacia la habitación, Sofía lo asimiló todo de nuevo. Tomás le susurraba algo urgentemente a su madre, que negaba con la cabeza. Elena los observaba a ambos, su rostro una mezcla de preocupación y culpa. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que estaba en el corazón de algo mucho más grande y peligroso de lo que podría haber imaginado.
Los misterios se profundizaban, las amenazas aumentaban, y de alguna manera sabía que su familia estaba inextricablemente involucrada. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por la habitación, Sofía se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Descubriría la verdad detrás de todo, porque algo le decía que todos los que le importaban dependían de ello. El peligro inmediato había pasado, pero Sofía sabía que esto estaba lejos de terminar. Se estaba gestando una tormenta y estaba decidida a encontrar una salida. La noche cayó sobre la finca Dubois como una pesada cortina, trayendo consigo una opresiva sensación de peligro inminente. Sofía estaba de pie junto a la ventana de la habitación de invitados, sus agudos ojos escaneando las sombras del jardín. Figuras oscuras se movían furtivamente entre los árboles, sus siluetas apenas visibles bajo el tenue resplandor de las lámparas. «Sofía, aléjate de la ventana», susurró Elena suavemente, apartando a su nieta. «No queremos llamar la atención». Clara dormía inquieta en la cama king size, murmurando palabras ininteligibles en sus sueños. A regañadientes, Sofía se alejó de la ventana, aunque su mente permaneció en alerta máxima, reconstruyendo el rompecabezas que se desarrollaba a su alrededor. Un suave golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Roberto, el jefe de seguridad, entró en silencio. «Señora Martínez», dijo en voz baja, «la señora Dubois quisiera hablar con usted en privado». Elena le dirigió a Sofía una mirada preocupada antes de seguir a Roberto fuera de la habitación. Impulsada por la curiosidad, Sofía esperó unos segundos, luego se deslizó por el pasillo, siguiéndolos en silencio. En la biblioteca de la planta baja, Sofía se escondió detrás de una estantería, escuchando la tensa conversación entre Ana, Elena y Roberto. «Las amenazas se están volviendo más específicas», decía Ana, su voz temblando. «Ahora amenazan con hacerle daño a Tomás si no consiguen lo que quieren». «¿Qué quieren exactamente, Annie?», preguntó Elena en voz baja. Una pesada pausa se cernió en el aire antes de que Ana respondiera. «Dinero, por supuesto, pero también información sobre el proyecto en el que trabajaba Tomás. Y sobre el pasado, nuestro pasado, Elena». El corazón de Sofía latió con más fuerza. ¿Qué secretos del pasado podían ser tan valiosos como para que todos estuvieran en peligro? «Señora Dubois», interrumpió el tono grave de Roberto, «necesitamos considerar evacuar. La finca ya no es segura». «No», irrumpió Tomás, su voz teñida de pánico. «No podemos irnos. Nos encontrarán. Siempre nos encuentran». «Cálmate, hijo», intentó calmarlo Ana. «Nadie va a ir a ninguna parte. Todavía». «Roberto, ¿cuáles son nuestras opciones? Hemos reforzado la seguridad en cada punto de entrada. Hay hombres patrullando el perímetro las 24 horas del día». Pero Roberto dudó. «Si deciden atacar en masa, no estoy seguro de cuánto tiempo podremos resistir». Un escalofrío recorrió a Sofía. La situación era aún más grave de lo que temía. «¿Y la policía?», sugirió Elena. «No podemos confiar en ellos», respondió Tomás rápidamente. «No sabemos quién podría estar involucrado». Siguió un silencio, pesado de miedo e incertidumbre. «Annie», habló Elena por fin, su voz firme, «necesitas contármelo todo. ¿Qué encontró exactamente Tomás y cómo se relaciona con nuestro pasado?» Ana suspiró temblorosamente. «Es complicado, Elena. Tomás estaba trabajando en un proyecto de investigación avanzada, algo relacionado con energía renovable. Pero descubrió algo que gente muy poderosa no quiere que se revele. Y el pasado», presionó Elena. «¿Recuerdas aquel verano, hace tantos años? ¿El incidente en la playa?» La voz de Ana era apenas un susurro. «Parece que esto está conectado de alguna manera con lo que Tomás descubrió. No lo entiendo del todo, pero...» El sonido de cristales rotos la interrumpió. Gritos y el ruido sordo de pasos pesados resonaron por la mansión. «Están aquí». La voz de Roberto era tensa. «Señora Dubois, señora Martínez, síganme.
Tenemos que sacarlas de aquí ahora mismo. Sofía, con el corazón en un puño, huyó de vuelta a la habitación de invitados. Sacudió a Clara para despertarla. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara aturdida, el miedo apoderándose de su voz. «Tenemos que irnos», dijo Sofía, tirando a su hermana de la cama. Segundos después, Elena irrumpió en la habitación. «Niñas, rápido. Tenemos que irnos». Corrieron por una escalera trasera que Sofía ni siquiera sabía que existía. Los sonidos del conflicto y los gritos se hacían más fuertes a cada segundo. En el sótano de la mansión encontraron a Ana, Tomás y Roberto, junto con otros 2 guardias de seguridad. «Por aquí», indicó Roberto, revelando un pasadizo secreto detrás de una estantería. «Nos llevará fuera de la propiedad». Mientras se apresuraban por el túnel oscuro y húmedo, Sofía no podía dejar de pensar en todas las preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué había descubierto Tomás que era tan peligroso? ¿Y cómo estaban conectadas su abuela y Ana por algún suceso de hace mucho tiempo? Después de lo que pareció una eternidad, emergieron en un claro en el bosque que bordeaba la finca. 2 todoterrenos negros esperaban. «Sepárense», ordenó Roberto. La señora Dubois, Tomás y las niñas en un coche, la señora Martínez y yo en el otro. Vamos por caminos separados y nos encontramos en el punto seguro. «¡No!», gritó Sofía, agarrando la mano de su abuela. «No quiero separarme». Elena se arrodilló, mirando a Sofía a los ojos. «Cariño, todo irá bien. Confía en mí. Nos veremos pronto». Con el corazón encogido, Sofía se subió al todoterreno con Clara, Ana y Tomás. Mientras el vehículo aceleraba por la carretera oscura, miró por la ventanilla trasera, viendo cómo el otro coche se alejaba en dirección opuesta. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara, su voz pequeña y asustada. Ana forzó una sonrisa tranquilizadora. «A un lugar seguro, querida. No te preocupes». Pero Sofía vio el miedo en los ojos de Ana, la tensión en el cuerpo de Tomás. No estaban a salvo, todavía no. Mientras el todoterreno serpenteaba por carreteras secundarias, Sofía hizo un voto silencioso. Descubriría la verdad detrás de todo esto. Porque ahora, más que nunca, sabía que encontrar las respuestas era la clave para mantener a salvo a todos los que amaba. La red podría estar cerrándose, pero Sofía estaba decidida a encontrar una salida, por muy imposible que pareciera. El todoterreno maniobraba por oscuras y sinuosas carreteras, hundiéndose más profundamente en la noche. Sofía mantenía la mirada pegada a la ventana, observando las siluetas de los árboles pasar borrosas, su corazón latiendo a un ritmo frenético. A su lado, Clara finalmente se había sumido en un sueño inquieto, su cabeza sobre el hombro de Sofía. Delante, Ana mantenía una conversación tensa y en voz baja con el conductor, mientras Tomás miraba repetidamente por el espejo retrovisor, su rostro un estudio de miedo y culpa. De repente, el conductor maldijo en voz baja. «Tenemos compañía», anunció, con la voz tensa. Sofía se giró en su asiento para ver 2 pares de faros acercándose rápidamente. «¡Más rápido!», ordenó Ana, su tono sin dejar lugar a discusión. El motor rugió mientras el conductor pisaba el acelerador a fondo. Sofía abrazó a Clara con más fuerza, el miedo creciendo en su pecho. «No se rinden», murmuró Tomás, aparentemente para sí mismo. «Nunca se rinden». «¿Quiénes son, Tomás?», exigió Ana, una mezcla de miedo y frustración en su voz. «¿Qué hiciste exactamente?». Antes de que Tomás pudiera responder, un estruendo ensordecedor resonó. El todoterreno se tambaleó. Le habían disparado a un neumático. «¡Agárrense!», gritó el conductor, luchando por mantener el vehículo bajo control. El todoterreno derrapó violentamente, saliéndose de la carretera y estrellándose contra un árbol. El impacto fue brutal, lanzando a todos hacia adelante. El airbag se desplegó, salvando a Ana y al conductor, pero Sofía sintió que su cabeza golpeaba el asiento de enfrente, estrellas estallando en su visión. «Clara», graznó, su voz temblando, «¿estás bien?».
Un gemido bajo fue la única respuesta de su hermana. «Fuera del coche», ordenó Ana con urgencia. «¡Rápido!». Sofía ayudó a Clara a salir, un alivio inundándola al ver a su hermana asustada, pero aparentemente ilesa. Tomás y Ana salieron a trompicones del vehículo, seguidos por el conductor, que sacó un arma. «Por aquí», indicó, señalando hacia el denso bosque al borde de la carretera. Apenas habían dado unos pasos cuando los faros del coche perseguidor los barrieron. Las puertas se cerraron de golpe y voces ásperas ladraron órdenes. «¡Corran!», gritó Ana, empujando a las niñas por delante. Sofía agarró la mano de Clara, tirando de ella hacia la oscuridad del bosque. Las ramas les azotaban la cara mientras corrían, el sonido de pasos pesados y gritos resonando detrás de ellos. Un disparo rasgó la noche, seguido de un grito de dolor. Sofía miró hacia atrás a tiempo para ver al conductor caer, agarrándose la pierna. «¡No se detengan!», gritó Ana, empujándolos hacia adelante. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus corazones latieron con fuerza. Por fin, Ana los escondió detrás de una gran roca, todos jadeando y temblando. «¿Tomás?», susurró Ana con urgencia. «¿Quiénes son estas personas? ¿Qué quieren?». Tomás tragó saliva, sus ojos llenos de culpa. «Son de la corporación Nexus, el proyecto en el que estaba trabajando». «Podría cambiarlo todo, mamá. Energía limpia e ilimitada. Pero quieren usarla para otros fines. Terribles». Sofía sintió un escalofrío. La corporación Nexus. Recordaba haber oído el nombre susurrado en conversaciones tensas entre su abuela y Ana. Antes de que nadie pudiera preguntar más, una voz retumbó a través de un megáfono. «Sabemos que están ahí. Salgan con las manos en alto. Tenemos el lugar rodeado». Ana miró a Tomás, luego a las niñas, su rostro con una resolución sombría. «Quédense aquí», ordenó. «No se muevan, pase lo que pase». «Mamá, no», suplicó Tomás, pero Ana ya estaba de pie. Sofía observó con horror cómo Ana salía de detrás de la roca con las manos en alto. «Estoy aquí», gritó. «Dejen a las niñas en paz. No tienen nada que ver con esto». Linternas cegadoras fijaron a Ana en sus haces. Figuras oscuras emergieron de las sombras, con las armas en alto. «¿Dónde está Tomás Dubois?», exigió una voz fría y ronca. «No está aquí», mintió Ana, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Solo estoy yo». Un hombre alto e imponente se acercó, su rostro parcialmente oculto por unas gafas de sol, incluso en la oscuridad. «Señora Dubois», dijo, su tono gélido, «no haga esto más difícil de lo necesario. Sabemos que su hijo está aquí. Y sabemos sobre el proyecto». Sofía sintió a Tomás temblar a su lado. Podía ver el conflicto en sus ojos, el impulso de rendirse para proteger a su madre, luchando contra su miedo a lo que podría pasar si lo hacía. «No sé de qué me habla», insistió Ana, su voz firme. El hombre suspiró, un sonido de falsa compasión. «Señora Dubois, tenemos formas de hacerla hablar, formas que no le gustarán». En ese instante, Tomás hizo un movimiento, listo para saltar de su escondite. Actuando por puro instinto, Sofía lo agarró del brazo. «No», siseó con urgencia. «Te harán daño». Tomás la miró, sorprendido por la intensidad de su voz. Dudó. Fue entonces cuando el ulular de las sirenas partió el aire. Luces rojas y azules parpadearon entre los árboles y voces autoritarias gritaron: «¡Policía! ¡Alto!». El caos estalló. Los hombres de Nexus comenzaron a retroceder, disparando tiros de advertencia al aire. Ana aprovechó la confusión para volver corriendo detrás de la roca. «¡Vamos!», gritó, tirando de los niños. Corrieron de nuevo, esta vez hacia las luces de la policía. Sofía podía oír disparos detrás de ellos, gritos y órdenes siendo gritadas. Finalmente, emergieron en un claro donde Elena corría hacia ellos, flanqueada por varios oficiales. «¡Sofía! ¡Clara!», gritó Elena, envolviendo a sus nietas en un abrazo feroz. «¿Cómo?», comenzó a preguntar Ana, pero fue interrumpida por otra ráfaga de disparos.
No hay tiempo para explicaciones, dijo un oficial de policía con urgencia. Tenemos que sacarlos de aquí ahora. Mientras eran escoltados a los vehículos policiales, Sofía miró hacia atrás por última vez. El bosque estaba iluminado por los destellos de los disparos y el brillo de las linternas. El enfrentamiento todavía estaba en su apogeo. En la parte trasera de un coche de policía, mientras se alejaban a toda velocidad, Sofía finalmente dejó que las lágrimas corrieran. El peligro inmediato había terminado, pero sabía que esto estaba lejos de acabar. Mirando a Tomás, perdido en oscuros pensamientos, y a Ana y su abuela intercambiando miradas significativas, Sofía se dio cuenta de que los misterios y secretos que los rodeaban eran mucho más profundos y peligrosos de lo que jamás había imaginado. El enfrentamiento en el bosque podría haber terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba, y Sofía estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. El coche de policía aceleraba por la noche, con sirenas silenciosas, las luces parpadeando a un ritmo frenético. En el asiento trasero, Sofía estaba encajada entre Clara y su abuela, mientras que Ana y Tomás ocupaban el asiento de enfrente. El silencio era espeso, puntuado solo por la ocasional respiración temblorosa o un sollozo ahogado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el coche se detuvo frente a una casa segura, sin pretensiones en las afueras de la ciudad, en Alcalá de Henares. Los oficiales los hicieron entrar rápidamente, revisando cada rincón antes de declararlo seguro. Una vez dentro, la tensión que se había acumulado durante su huida se desbordó de repente. «¡Basta, Tomás!», gritó Ana, su voz temblando de emoción. «Quiero toda la verdad. Ahora mismo». Tomás se hundió en una silla cercana, enterrando el rostro entre las manos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. «Mamá, yo... Lo siento mucho», comenzó, su voz quebrada. «Todo esto es culpa mía. Nunca quise que nadie saliera herido». Sofía observaba de cerca, sintiendo el peso de cada palabra. A su lado, Clara se apretó más, buscando consuelo. «Empieza por el principio», animó Elena suavemente, posando su mano sobre el hombro de Ana en señal de apoyo. Tomás respiró hondo. Todo comenzó hace aproximadamente un año. Estaba trabajando en el proyecto de energía limpia y las cosas iban bien. Pero entonces empecé a jugar. Ana jadeó, pero no interrumpió. Al principio era solo por diversión, algunas apuestas aquí y allá. Pero pronto se me fue de las manos. Estaba perdiendo más de lo que podía permitirme. Y los tipos con los que jugaba no son gente a la que quieras deberle dinero. Sofía se estremeció. Recordaba las menciones susurradas de deudas y problemas que había escuchado. «Intenté parar», continuó Tomás, su voz temblorosa. «Lo juro, lo hice. Pero cada vez que pensaba que estaba fuera, me volvían a meter con promesas de grandes ganancias, oportunidades para recuperar lo que había perdido». «¿Cuánto?», preguntó Ana, su voz un susurro ahogado. «¿Cuánto debes?». Tomás tragó saliva. «¿3 millones?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía podía oír su propio latido en sus oídos. «Dios mío, Tomás», susurró finalmente Ana, su rostro ceniciento. «¿Cómo pensabas pagar eso?» «No sabía qué hacer», admitió Tomás, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. «Me amenazaban con hacerme daño, con hacerte daño a ti. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea del accidente». Sofía sintió a su abuela tensarse a su lado. El accidente, el día en que todo comenzó. «Pensé que si montaba un accidente, tal vez podría conseguir el dinero del seguro, o al menos ganar algo de tiempo», explicó Tomás, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «Nunca imaginé que habría alguien allí para salvarme, y mucho menos 2 valientes niñas». Miró a Sofía y Clara, la gratitud y el remordimiento arremolinándose en sus ojos llorosos. «Me salvaron la vida ese día y yo las puse en peligro». Lo siento mucho». Ana se movió entonces, atrayendo a su hijo en un fuerte abrazo. «Oh, Tomás», susurró,
su voz ronca. «¿Por qué no viniste a mí? Te habría ayudado». Tenía vergüenza, confesó, y miedo. «Estos tipos, mamá, no son solo jugadores, son peligrosos. Dirigen toda una red de casinos y apuestas ilegales. Tienen conexiones en todas partes». En ese momento, un oficial de policía entró en la habitación, su rostro sombrío. «Señora Dubois, hemos recibido información de que los hombres que las persiguieron son parte de una organización criminal conocida como los Capos del Juego. Controlan una vasta red de juego clandestino y tienen vínculos con varias empresas fantasma, incluida la Corporación Nexus». Sofía sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. La Corporación Nexus no era solo una empresa típica interesada en el trabajo innovador de Tomás. Detrás de su pulcra fachada se escondía una compleja red de juego ilegal, tratos turbios y un vasto submundo criminal. Ahora, debido a las deudas de Tomás y al increíble potencial de su invento de energía limpia, habían fijado su atención en la familia Dubois. ¿Pero qué hay del proyecto?, soltó Sofía, incapaz de contener su curiosidad. «El sistema de energía limpia que creaste, ¿qué va a pasar con él ahora?». Tomás la miró, sorprendido por su perspicacia. «El proyecto es real», explicó. «Tiene el potencial de cambiar el mundo, pero los capos del juego y la corporación Nexus que los encubre lo vieron como una oportunidad. Con energía ilimitada y asequible, podrían expandir su operación de formas nunca antes posibles. Casinos por todas partes, sistemas de apuestas en línea imposibles de rastrear. Y cuando te negaste a entregar el proyecto, concluyó Ana, la comprensión amaneciendo en sus ojos, usaron tus deudas como palanca en tu contra». Tomás asintió miserablemente. No sabía qué más hacer. Amenazaron con exponer mis deudas, arruinar mi carrera, hacerte daño. Y entré en pánico. Ana se levantó y se acercó a una ventana. Durante un largo momento se quedó allí, mirando la oscuridad exterior. Cuando se dio la vuelta, su expresión era resuelta. «Arreglaremos esto», declaró con firmeza. «Todos nosotros, juntos». Elena se puso de pie, colocando una mano en el hombro de Ana. «Annie tiene razón, no estás solo en esto». Sofía los observó a ambos, sintiendo una oleada de admiración. A pesar de todo, se mantenían fuertes y unidos. «¿Pero cómo?», preguntó Tomás, la desesperación infiltrándose en su voz. «Son demasiado poderosos, tienen conexiones en todas partes». Sofía habló de repente, su voz pequeña pero resuelta. «¿Y si usamos eso en su contra?», sugirió. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «¿Qué quieres decir, querida?», preguntó Elena suavemente. Sofía respiró hondo para estabilizarse. «Si tienen conexiones en todas partes, significa que deben haber hecho muchos enemigos también. ¿Y si encontramos a esa gente, reunimos pruebas?». Ana miró a la joven con sorpresa y admiración. «Sabes, Sofía, puede que tengas razón». El oficial que había entrado antes asintió pensativamente. «Tiene razón. Con suficiente información podríamos construir un caso sólido contra toda la organización, no solo contra los secuaces que las persiguieron esta noche». Tomás todavía parecía vacilante. «Pero eso sería peligroso, muy peligroso. Más peligroso que lo que acabamos de pasar», replicó Ana, un atisbo de su antigua fuerza volviendo a su voz. «Tomás, cometiste errores graves, pero también creaste algo asombroso, algo que podría hacer el bien. No podemos dejar que estos criminales nos roben eso. A nosotros, al mundo». Sofía sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Quizás, solo quizás, había una salida a esta pesadilla. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó, decidida a ayudar en todo lo que pudiera. Ana le sonrió, cansada pero genuina. «Primero, necesitamos descansar. Todos nosotros. Mañana empezaremos a hacer planes. No será fácil y ciertamente no será rápido. Pero juntos creo que podemos hacerlo». Mientras todos se acomodaban para pasar la noche, Sofía reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La verdad había salido a la luz
impactante y dolorosa como era. Pero con la verdad llegó la posibilidad de sanar, de redimirse. Acostada en una cama improvisada junto a Clara, Sofía hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo que pudiera para ayudar a la familia Dubois, a su abuela y a todos los atrapados en el fuego cruzado. Porque ahora, más que nunca, entendía el poder de la unidad, el coraje y la honestidad. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en días, Sofía sintió un parpadeo de esperanza real. La verdad finalmente había salido, y con ella la oportunidad de un nuevo comienzo. El amanecer llegó con una calma casi surrealista, un marcado contraste con el caos de la noche anterior. Sofía se despertó con el suave murmullo de voces en la habitación contigua. Con cuidado de no despertar a Clara, se levantó y se acercó a la puerta entreabierta. En la habitación contigua, Ana, Tomás, Elena y varios oficiales de policía estaban reunidos alrededor de una mesa cubierta de papeles y mapas. El inspector jefe Ricardo, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, estaba hablando. «El sistema de seguridad de la finca Dubois nos dio la alerta que necesitábamos», explicó. «Para cuando llegamos, los hombres de Nexus ya se estaban retirando, pero logramos arrestar a varios de ellos». Ana asintió, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué hay de los otros, los que están al mando?» «Los estamos rastreando», respondió el inspector. «La información que su hijo proporcionó es inestimable, señora. Dubois. Con ella estamos descubriendo una red de juego ilegal que se extiende por toda la ciudad, posiblemente más allá». Sofía vio a Tomás encogerse ligeramente ante estas palabras. Parecía haber envejecido años de la noche a la mañana, el peso de sus acciones presionándolo visiblemente. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Elena, su voz suave pero firme. El inspector suspiró. «Bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Necesitaremos declaraciones detalladas de todos ustedes. Y en cuanto al señor Tomás...» Tomás levantó la cabeza, encontrando la mirada del inspector. «Estoy listo para entregarme», dijo, su voz temblorosa ligeramente. «Sé que lo que hice estuvo mal. Estoy preparado para enfrentar las consecuencias». Ana soltó un pequeño sollozo, recuperando rápidamente la compostura. «Tomás», dijo, colocando una mano en el hombro de su hijo, «estoy orgullosa de ti por tomar esta decisión. No será fácil, pero estaré a tu lado en cada paso del camino». Sofía sintió una oleada de admiración por Ana. A pesar de la angustia y el shock de todo lo que había aprendido, todavía encontraba la fuerza para apoyar a su hijo. El inspector asintió gravemente. «Su cooperación será tenida en cuenta, señor Dubois, y el hecho de que fuera esencialmente chantajeado para hacer su voluntad ciertamente pesará a su favor». En ese momento, Sofía ya no pudo contener su curiosidad. Empujó la puerta y entró en la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Sofía», dijo Elena suavemente, «deberías estar descansando». «Quiero ayudar», declaró Sofía, su voz pequeña pero decidida. «¿Qué puedo hacer?». Ana le ofreció una sonrisa amable. «Oh, cariño, ya has hecho mucho. Tú y Clara son las verdaderas heroínas de esta historia». El inspector se acercó a Sofía, bajando a su altura. «En realidad», dijo, «hay algo muy importante que tú y tu hermana pueden hacer. Necesitamos que nos cuenten todo lo que vieron y oyeron estos últimos días. Cada detalle podría ser crucial para nuestro caso». Sofía asintió solemnemente. «Puedo hacer eso». El resto del día fue un torbellino de actividad. Los oficiales de policía iban y venían, trayendo actualizaciones y recopilando información. Sofía y Clara pasaron horas relatando todo lo que habían presenciado, desde el accidente de coche inicial hasta la dramática fuga de la noche anterior. A medida que avanzaba el día, surgieron más detalles de la operación criminal. La corporación Nexus, resultó ser, era solo la punta del iceberg. Debajo de ella se encontraba una intrincada red de casinos ilegales, esquemas de apuestas y lavado de dinero que se extendía por varias ciudades.
Es más grande de lo que imaginábamos, admitió el inspector, frotándose los ojos cansados. Pero gracias a su información, estamos haciendo arrestos por toda la ciudad. Los capos del juego están cayendo, uno por uno. Tomás, que había pasado la mayor parte del día en interrogatorios, regresó escoltado por 2 oficiales. Parecía pálido, pero había una chispa de resolución en sus ojos que Sofía no había visto antes. «Mamá», dijo, acercándose a Ana, «yo les conté todo, sobre las deudas, el accidente simulado, cómo intentaron obligarme a entregar el proyecto de energía limpia». Ana lo atrajo en un fuerte abrazo. «Hiciste lo correcto, hijo. Estoy muy orgullosa de ti». «¿Qué pasará con él ahora?», preguntó Elena al inspector. «Enfrentará cargos», respondió honestamente el oficial. «Fraude al seguro, participación en juegos de azar ilegales. Pero su cooperación y el hecho de que fue esencialmente víctima de extorsión serán tenidos en cuenta. Con un buen abogado hay una posibilidad real de una sentencia reducida». Sofía observó a Tomás absorber esta noticia con una mezcla de miedo y resignación. Se acercó a él con cautela. «Señor Tomás», dijo en voz baja, «yo quiero que sepa que no lo culpo. Cometió errores, pero está tratando de arreglarlos. Eso es lo que cuenta, ¿verdad?». Tomás la miró, las lágrimas llenando sus ojos. «Sofía», dijo, su voz espesa por la emoción, «eres una niña increíble. Gracias, tus palabras significan más de lo que puedes imaginar». A medida que avanzaba la tarde, llegaron más actualizaciones. Varios de los principales capos del juego habían sido atrapados tratando de huir de la ciudad. Se congelaron cuentas bancarias, se incautaron propiedades. «Es el fin para ellos», declaró el inspector con satisfacción. «Puede que lleve tiempo desmantelar toda la operación, pero el golpe que les hemos dado hoy, no se recuperarán de esto». Ana, que había estado al teléfono durante horas con abogados y ejecutivos de su empresa, finalmente se sentó, pareciendo agotada pero aliviada. «La junta directiva de mi empresa está conmocionada, por supuesto», le dijo a Elena. «Pero están dispuestos a apoyar a Tomás y al proyecto de energía limpia. Ven el valor en lo que ha creado, a pesar de todo». Elena sonrió, abrazando a su vieja amiga. «Todo irá bien, Annie. Eres fuerte. Superarás esto». Sofía, observando cómo se desarrollaba todo, sintió una oleada de emoción brotar. Las lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas. Clara, al notar el estado de su hermana, la rodeó con sus brazos. «¿Por qué lloras, Sofía? ¿No estamos a salvo ahora?». Sofía se secó las lágrimas, sonriendo a través de ellas. «Sí, Clara, estamos a salvo. Lloro porque a veces, incluso cuando las cosas parecen muy malas, la gente todavía puede hacer lo correcto. Pueden redimirse». Al escuchar, Ana se acercó a las niñas. «Sofía tiene razón», dijo suavemente. «El camino hacia la redención no siempre es fácil ni rápido, pero es posible. Tomás está dando los primeros pasos, y lo apoyaremos». Al caer la noche, un optimismo cauteloso se instaló en el grupo. Los criminales estaban siendo llevados ante la justicia. Los secretos largamente enterrados habían salido a la luz, y aunque quedaban desafíos por delante, también había esperanza. Sofía, sentada entre su hermana y su abuela, miró alrededor de la habitación. Allí estaba Ana, fuerte y compasiva a pesar de todo. Tomás, asumiendo la carga de sus errores, pero decidido a enmendarlos. Y los oficiales de policía, implacables en su búsqueda de justicia. Se dio cuenta de que este no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de sanación, reconstrucción y, sobre todo, redención. Y mientras el sueño finalmente la reclamaba, Sofía sonrió, sabiendo que había desempeñado su propio papel en este extraordinario viaje, uno que comenzó con un solo acto de coraje y ahora prometía cambiar tantas vidas para mejor. El camino hacia la redención podría ser largo, pero con coraje, compasión y la verdad de su lado, Sofía sabía que era un camino que valía la pena recorrer.
Habían pasado semanas desde los tumultuosos eventos que habían puesto el mundo de todos patas arriba. La finca Dubois, que una vez fue un lugar de secretos y tensión, ahora irradiaba paz y renovación. El sol de otoño bañaba los jardines en tonos dorados, como si la propia naturaleza estuviera celebrando este nuevo comienzo. Ana y Elena estaban sentadas en sillas de mimbre en la terraza, observando a Sofía y Clara correr por el césped, sus risas resonando por la propiedad. Las dos mujeres mayores, tan diferentes en apariencia, pero unidas por décadas de historia compartida, sonrieron ante la escena que tenían delante. «¿Quién lo hubiera pensado, Annie?», dijo Elena en voz baja, sus ojos brillantes de emoción. «Después de todos estos años, aquí estamos». Ana extendió la mano y apretó la de su vieja amiga. «Lo sé. A veces me pregunto cómo dejamos pasar tanto tiempo». Las dos amigas habían pasado incontables horas en los últimos días, rememorando el pasado y llenando los huecos de todos esos años perdidos. Rieron por travesuras juveniles, lloraron por oportunidades perdidas y, lo más importante, renovaron el vínculo que el tiempo y las circunstancias habían tensado pero nunca roto por completo. «¿Recuerdas aquel verano en la playa?», preguntó Ana, una sonrisa nostálgica jugando en sus labios. «Cuando decidimos que seríamos amigas para siempre». Elena rió suavemente. «¿Cómo podría olvidarlo? Hicimos ese pacto solemne, enterramos una caja del tesoro en la arena. Con nuestros collares de la amistad a juego», añadió Ana, sus ojos brillando. «Todavía tengo el mío, ¿sabes?» «Yo también tengo el mío», admitió Elena, sonrojándose ligeramente. Se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. A pesar de los años de separación, a pesar de los caminos divergentes que habían tomado sus vidas, el núcleo de su amistad había permanecido intacto. «Elena», dijo Ana seriamente, «prométeme que no dejaremos que eso vuelva a suceder. No importa lo que la vida nos depare, nos mantendremos en contacto». Elena asintió, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Te lo prometo, Annie, no más años perdidos». Mientras hablaban, reflexionaron sobre el viaje que las había llevado a este momento. Ana habló de los desafíos de construir su imperio empresarial, las presiones de ser una mujer en un mundo dominado por hombres y las alegrías y sinsabores de la maternidad. Elena relató historias de su vida más modesta, los sacrificios que hizo para criar a su familia y la fuerza que encontró durante los momentos más difíciles. «¿Sabes?», dijo Ana pensativamente, mirando hacia atrás, «veo cómo cada experiencia, cada desafío, nos moldeó, nos hizo más fuertes, más sabias». «Sí», asintió Elena. «Y ahora que estamos juntas de nuevo, imagina lo que podemos lograr». Justo en ese momento, Sofía y Clara se acercaron saltando, sus mejillas sonrojadas y su respiración agitada por el juego. «¡Abuela! ¡Señora Dubois!», llamó Sofía emocionada. «¿Podemos jugar junto a la fuente?». Ana sonrió cálidamente. «Por supuesto, querida. Solo tengan cuidado, ¿de acuerdo?». Mientras las niñas corrían de regreso al jardín, Elena notó un brillo en los ojos de Ana. «¿En qué estás pensando, Annie?», preguntó con curiosidad. Ana se enderezó en su silla, su voz rebosante de energía renovada. «He estado pensando en esas niñas, Elena, su valentía, su bondad. Me han inspirado y me han hecho pensar en todos los otros niños que hay por ahí que podrían no tener las mismas oportunidades». Elena inclinó la cabeza, intrigada. «¿Qué tienes en mente?». «Un proyecto», explicó Ana, su entusiasmo creciendo. «Una fundación, tal vez, para ayudar a los niños desfavorecidos, para darles oportunidades que de otro modo no tendrían. Educación, atención médica, apoyo emocional. ¿Qué te parece?». Los ojos de Elena se iluminaron. «Annie, eso es maravilloso, y me encantaría ayudar en lo que pueda». «No, Elena», dijo Ana con firmeza, «no quiero que solo ayudes. Quiero que seas mi socia. 50-50. Tu experiencia, tu corazón,
Eso es exactamente lo que este proyecto necesita. Elena se quedó momentáneamente sin palabras, abrumada por la generosidad y la confianza de su amiga. «Oh, Annie», logró decir finalmente, «sería un honor». Las dos amigas pasaron las siguientes horas discutiendo sus planes, sus voces animadas y llenas de propósito. Sofía y Clara, curiosas por la emoción, se acercaban ocasionalmente a escuchar, sus jóvenes rostros brillando con la esperanza de marcar la diferencia en el mundo. Al final de la tarde estaba claro que la finca Dubois se había transformado. Ya no era solo la gran residencia de Ana, sino un hogar para todas ellas, un lugar de visitas frecuentes, risas compartidas y nuevos recuerdos en ciernes. «¿Por qué no se quedan?», insistió Ana cuando Elena mencionó que podría ser hora de irse. «Hay mucho espacio aquí y me encantaría tenerlas cerca, al menos hasta que resolvamos los detalles de nuestro proyecto». Elena dudó solo un momento antes de aceptar, su corazón rebosante de gratitud por esta segunda oportunidad que la vida le había concedido. Al atardecer, mientras el sol pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, Ana y Elena se encontraron sentadas en un banco del jardín. Sofía y Clara jugaban cerca de la fuente, sus risas sonando como música por toda la propiedad. «Míralas», dijo Ana en voz baja, «tan llenas de vida, tan llenas de posibilidades. Me recuerdan a nosotras cuando éramos jóvenes». Elena sonrió, asintiendo. «Sí, pero ahora tenemos la sabiduría para atesorar cada momento y no dejar que el tiempo se nos escape entre los dedos de nuevo». Las dos amigas se abrazaron, sus corazones llenos de amor, gratitud y esperanza por el futuro. A un lado, Sofía las observaba, una oleada de emoción brotando en su interior. Acercó a Clara, abrazando a su hermana menor. «Mira, Clara», susurró, «así es como se ve la verdadera amistad. Así es como se ve el amor». Clara asintió solemnemente, sus grandes ojos fijos en las dos mujeres en el banco. Mientras el crepúsculo se asentaba suavemente sobre la finca Dubois, una palpable sensación de nuevos comienzos llenaba el aire. Los secretos del pasado habían sido revelados, las viejas heridas estaban sanando y el futuro brillaba intensamente con promesas de amor, amistad y propósito compartido. Ana y Elena, dos amigas reunidas por el destino y unidas por la adversidad, se miraron y sonrieron. Ya no eran simplemente supervivientes de un pasado tumultuoso, sino las arquitectas de un mañana más brillante, uno que, gracias al coraje de dos pequeñas heroínas, albergaba posibilidades ilimitadas. Y así, bajo el aterciopelado cielo crepuscular, una nueva historia comenzó a tomar forma. Una historia de redención, segundas oportunidades y, sobre todo, el poder perdurable de la verdadera amistad. Y así, bajo el aterciopelado cielo crepuscular, una nueva historia comenzó a tomar forma. Una historia de redención, segundas oportunidades y, sobre todo, el poder perdurable de la verdadera amistad. Ana y Elena, dos amigas reunidas por el destino y unidas por la adversidad, se miraron y sonrieron. Ya no eran simplemente supervivientes de un pasado tumultuoso, sino las arquitectas de un mañana más brillante, uno que, gracias al coraje de Sofía y Clara, esas dos pequeñas heroínas, albergaba posibilidades ilimitadas. Porque en el corazón de cada nuevo comienzo reside la promesa de un amor más profundo, una amistad más fuerte y la valentía inquebrantable para enfrentar lo que el futuro depare. La finca Dubois, ahora un faro de esperanza, se erguía como testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre puede encontrar un camino. Y así, la vida continuó, llena de desafíos, pero también de la certeza de que juntas, Sofía, Clara, Elena y Ana, podían conquistar cualquier cosa. El verdadero tesoro, después de todo, no estaba enterrado en la arena de una playa lejana, sino en los corazones conectados por un amor incondicional y una amistad para toda la vida.